Mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. La adherencia es la unión física de dos superficies o también se puede definir como la resistencia que se opone al deslizamiento entre dos cuerpos. Para nuestro caso sería la unión entre el acero de refuerzo y el concreto. La adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo es importante porque permite que estos dos materiales trabajen juntos, es decir, como una unidad, transfiriendo los esfuerzos ya sean de compresión concreto o de tracción acero entre los dos materiales. La adherencia es importante en el concreto reforzado porque asegura que el acero y el concreto se deformen al mismo tiempo. Mecanismos de adherencia en las barras de refuerzo. Mecanismos físicos. El mecanismo físico de adherencia es la fricción, la cual se produce por el contacto entre la superficie del acero y el concreto circundante, especialmente por las corrugaciones del acero. Estas corrugaciones realizan un empuje contra el concreto, el cual crea un efecto de fricción que resiste el deslizamiento. Mecanismos químicos. La adherencia química se produce por las reacciones químicas entre entre el mortero de cemento y la superficie del acero, las cuales son la reacción del cemento a mezclarse con agua, los granos de cemento se disuelven e hidratan, creando una matriz de gel que atrapa el acero de refuerzo. La hidratación genera un ambiente alcalino en la interfaz acero-cemento, lo que forma una capa pasiva protectora en la superficie del acero y lo defiende contra la corrosión. Es así que la relación agua-cemento influye en la adherencia porque influye en el proceso de hidratación del cemento y en la formación de los productos que se adhieren al agregado. Los mecanismos mecánicos. Las barras corrugadas tienen salientes que penetran en el concreto y se oponen al deslizamiento. Los espacios de las salientes de las barras corrugadas se llenan de concreto, el cual al endurecerse evita que haya el deslizamiento. Este proceso es el que proporciona la mayor parte de la adherencia. Influencia del tipo de agregado en la adherencia del refuerzo. El tipo de agregado influye debido a su forma y textura superficial. Los agregados más angulares y ásperos o rugosos tienen una mayor área de superficie de contacto y de fricción. Es decir, estas características son mejores en el agregado para la adherencia que las de un agregado que tenga caras redondeadas y lisas. El ensayo de caras fracturadas y alargadas, con el fin de mejorar la adherencia considerando la forma y textura dentro de las especificaciones envías para los agregados gruesos, se cuentan con los siguientes ensayos. El ensayo de caras fracturadas y alargadas. Este ensayo mide la cantidad de agregados con caras fracturadas en porcentaje del total de la muestra y la cantidad de agregados alargados en porcentaje del total de la muestra. Lo ideal es tener la mayor cantidad de agregados con caras fracturadas y de forma cúbica en el concreto. Estas dos características se obtienen con la trituración del agregado en la trituradora. Entonces la roca triturada produce una adherencia superior comparada con la grava de canto rodado. Pero en la adherencia también tiene influencia la relación agua-cemento, que afecta tanto física como químicamente la zona de interfase. La influencia de la localización de la barra en la adherencia en el concreto. La adherencia se ve afectada por la localización de la varilla de refuerzo en el concreto. Un recubrimiento de concreto adecuado y una longitud de anclaje correcta proporcionan una mejor adherencia entre el acero y el concreto. El título C de la norma sismorresistente NSR10 establece un recubrimiento mínimo de 25 centímetros para los elementos de concreto reforzado. Sin embargo, al seleccionar el recubrimiento adecuado, según las tablas de la norma, deben considerarse varios factores, como el grado de exposición ambiental de la estructura y el tipo de elemento estructural. Por ejemplo, para vigas y columnas el recubrimiento mínimo recomendado es de 40 milímetros, mientras que para elementos de cimentación puede variar entre 25 y 75 milímetros, dependiendo de las condiciones de exposición y el tipo de cimentación. La influencia de la localización de la barra en la adherencia en el concreto. La ubicación de la barra de refuerzo dentro del elemento estructural depende del tipo de esfuerzo que tiene que resistir y el tipo de elemento en cuestión. Por ejemplo, en las vigas la posición del acero respecto al eje neutro varía según los esfuerzos de cortante o fricción que deban soportar. Además, la norma exige una longitud de desarrollo adecuado para garantizar la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto, asegurando así una transmisión eficiente de esfuerzos entre ambos materiales. El recubrimiento de imprimantes aplicado sobre las barras en el refuerzo. Los imprimantes o recubrimientos epóxicos actúan como una capa protectora contra la corrosión del acero, lo que contribuye al desempeño estructural a lo largo del tiempo. Sin embargo, los epóxicos limitan la adherencia entre el acero y el concreto, razón por la cual la norma SR10 aplica un factor que hace que la longitud de desarrollo de las varillas recubiertas con epóxicos sea mayor.
La longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo según la norma NSR10 es la distancia mínima de empotramiento de una varilla de acero en el concreto para transferir una fuerza de tracción o compresión sin que la barra se desprenda. En el dibujo se puede ver que el momento flexor resistido en el sector de tracción por la barra superior necesita prolongarse una determinada distancia más allá del punto de máxima tracción. Según la norma SR10, los aspectos que influyen en el cálculo de la longitud del desarrollo son el diámetro de la varilla, la resistencia del concreto, el recubrimiento y desplazamiento entre varillas, el refuerzo transversal y la segregación del material debido al proceso de vibrado, especialmente en la parte superior del elemento estructural, el recubrimiento epóxico y la amenaza sísmica. El procedimiento de evaluación y los requisitos de la NSR10. El capítulo C12 de la norma NSR10 explica los requisitos que deben tener las longitudes de desarrollo y empalmes del refuerzo y los procedimientos para calcularlos. La longitud de desarrollo se basa en el esfuerzo de adherencia obtenido sobre la longitud embebida del refuerzo. El código presenta una ecuación general para calcular la longitud de desarrollo en barras y alambres corrugados, donde LD es la longitud de desarrollo, FY es la resistencia al acero, CB es el factor que representa el menor valor entre recubrimiento lateral, L es el factor que depende del tipo de concreto, lambda, perdón, es el factor que depende del tipo de concreto, KTR es el factor que representa la contribución del refuerzo del confinamiento que atraviesa los planos potenciales del hundimiento, T es el factor tradicional de ubicación del refuerzo, E es el factor de revestimiento y S es el factor que depende del tamaño del refuerzo. El numeral C1224 de la norma explica los valores de cada factor de acuerdo con las condiciones específicas. Por ejemplo, cuando el refuerzo horizontal que coloca más de 300 milímetros de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo o un empalme, el phi será 1:1. Los empalmes del refuerzo son la unión de las varillas de refuerzo de acero, con el fin de prolongarlas en la estructura de concreto debido a factores como la longitud comercial de 6 metros. Los tres tipos principales de empalmes del refuerzo son el traslape, la soldadura y los dispositivos mecánicos. El traslape une las barras superponiéndolas y transfiriendo fuerzas a través del concreto circundante. La soldadura las une mediante fusión y los dispositivos mecánicos usan un acople para la unión. El empalme de refuerzo. De acuerdo con la norma NSR10 en el numeral C1214, los tipos de empalmes por traslapo son tipo A, se utiliza cuando la zona de empalme está ubicada en el lugar correcto de la columna y cumple con los requisitos de longitud de traslapo normal. Y tipo B se utiliza en zonas donde no se cumplen los requisitos para un empalme tipo A. La distribución de los esfuerzos en el acero y el concreto en las zonas de empalme. En las zonas de empalme el acero asume la mayor parte de los esfuerzos, tensión o compresión, mientras que el concreto distribuye estos esfuerzos y sirve como medio de unión entre las barras de acero. Cuando el empalme se encuentra en una viga o losa, las varillas de acero inferiores a acero positivo deben empalmarse cerca de los extremos, es decir, en cualquiera de los tercios extremos de la luz libre de la viga, y las varillas de acero de esfuerzos superiores, acero negativo, en el centro de la viga, es decir, en el tercio central de la luz libre de la viga. Los requisitos generales para empalmes de elementos del sistema de resistencia sísmica. En el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, específicamente el numeral C1214 establece los requerimientos para la realización de empalme en los diferentes elementos estructurales.